Ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a darle velocidad a esta parte que, como les mencioné en la sesión anterior, es uno de bueno, todos los pactos son importantes, como vimos el de Abraham, la familia. Ahora estamos viendo el de David, que tiene que ver con la autoridad y con el gobierno, con lo que se haya perdido. Pero como recordarán, y les pedí que se daban una leída, pero lo vamos a revisar, el capítulo 8 del primer libro de los Reyes, porque estamos analizando dentro del pacto davídico cómo fue y toda la dinámica. Bien dice la palabra que en el cielo hay violencia y los violentos arrebatan, porque a nivel espiritual, ustedes ya se han dado cuenta cuántas cosas no se dieron y que no se ven, o sea, que los seres humanos mortales ni idea tenemos de todo lo que se desarrolla en las esferas celestiales, ¿no? Pero así es. Entonces, y la repercusión que tiene sobre la humanidad. ¿Verdad? Definitivamente que hay una conexión tan importante entre las esferas celestiales con las terrenales que no podemos permanecer funcionando independientemente de cómo funcionan y está operando toda pues, yo diría los acontecimientos, porque una cosa es innegable. Lo que estamos viviendo, nuestro presente y el futuro que nos queda, también está ocurriendo en los ámbitos celestiales, aunque ya sepa el Señor lo que va a suceder, porque nos los dejó por escrito. Pero, ¿qué nos queda? Una enorme responsabilidad de entender estos procesos espirituales para cumplir con exactitud, con esmero, con precisión, ser elementos de cumplimiento de pactos. O sea, siendo Cristo nuestro Señor, somos los que confirmamos los pactos antiguos con el nuevo pacto. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con Salomón, el hijo del rey David, hijo de Betsabé. Se recuerdan que el primero fallece, el primogénito muere. Pero bueno, eso tendría que ser tiene su significado. Todos los pactos que estamos viendo los vamos a encontrar cómo los cumplió el Padre a través de Cristo. Y los cumplió todos en la persona de Cristo. Y eso lo hace muy interesante porque así tenía que ser y lo entenderemos bien. Este no es la excepción. David hizo lo que hizo David, vino lo de Betsabé, se arrepintió, entendimos lo que es el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento según Dios, no según el mundo. Pero como le dijo a el rey David, el Señor, tú eres un varón de guerra, tiene las manos llenas de sangre. Y con lo que había ocurrido con Urías, con mayor razón, ¿no? Pero él era el indicado con el que se tenía que hacer el pacto. Así es que no lo va a hacer con el rey David directamente, pero sí lo va a hacer con y a través de su hijo Salomón, que conocemos un poco de esta historia, que son datos más que nada históricos, como el rey Salomón se propone cumplir el pacto. Para Salomón no era desconocido lo que había tratado con su padre. Se lo de haber dicho. O sea, yo tuve un pacto por concertar con el Señor, pero no me dejó hacerlo, sino que tú lo vas a hacer. Y así es como va a ocurrir. Y así empieza a hacerse, no lo vamos a leer, pero desde el capítulo 5, 6 y 7 empieza todos los diferentes elementos con los que se iba a concertar este pacto, que ya metiéndose a estudiar mucho de cómo iba a ser el templo que se iba, que fue una maravilla, ¿no? En el tiempo de Salomón fue una cosa impresionante para las naciones, impresionante. Hoy se ha tratado de calcular el costo que tendría el templo de Salomón si hicieran uno parecido, o el día de hoy. Yo hace como
15 años me quedé que costaría como 300 millones de dólares. Yo creo que hoy se ha multiplicado muchísimo el valor, muchísimo, para hacer algo igual a eso, ¿no? Debió haber, que iban reyes de otros lugares a visitarlo. Entre esos reyes, en algún momento fue la Candace, que así se les llamaba a las que gobernaban Etiopía, que Etiopía fue una nación muy poderosa en África y en un tiempo fue la Candace, que significa como el César de Roma, ¿no? Que hubo varios Césares. Así fue la Candace. No dice su nombre, pero esta reina se quedó impresionada por el templo y bueno, pues como pues era una reina y el rey Salomón también era un rey, por ahí como que hubo una unión medio, ¿verdad? Y después ella concibe de Salomón y eh, les voy a decir algo que hay bien curioso, y no sé si leyeron la noticia, es breviario cultural. Se dan cuenta que hoy han atacado a Etiopía hace poco, las hordas de los gentes que son enemigos. Y llegaron a la ciudad donde se supone que está el arca escondida. Bueno, es una copia que el rey Salomón le regaló a la Candace como regalo, un regalo de rey a reina. Y eso es lo que se llevaron. Y puede ser que la encuentren y a lo mejor hasta ven la noticia, se encontró el arca del pacto y todo. No es la original. El arca original del pacto está debajo del Monte Calvario. Ahí está, ahí se encuentra. ¿Sí? Y en su tiempo, el Señor se la va a llevar a la Nueva Jerusalén, al templo que se construirá allí, o en el tercer templo, puede ser, no hay problema. Pero bueno, Salomón empieza a construir el templo y empieza con madera que manda traer del Líbano, que era carísima, la tienen que transportar en barcos, en eso, y miles de obreros. Y hace un pacto con Hiram, que era el rey de Tiro, para la madera preciosa de ciprés de Líbano, que era una madera preciosa. Y el pacto que ellos hacen es que le da comida y alojamiento a los obreros, que eran miles de obreros. Cerca aproximadamente tendrían la gente que envía Hiram como el rey de Tiro a que construyeran cortara la madera, le hicieran la medida y la fueran edificando, pero aproximadamente, bueno, está el dato ahí, son 3,300 obreros libaneses que manda el rey de Tiro para cortar la madera para el templo. Un ejército, ¿no? Y Salomón se dedica a alimentarlos y ahí hacen un convenio. Después, ya cuando Salomón empieza a construir, se le manifiesta el Señor a Salomón. Y cuando se le manifiesta, él empieza a decir cosas claves que vamos a encontrar el porqué. ¿eh? Y dentro del pacto que va a hacer con David a través de Salomón. Por ejemplo, en el capítulo 6:11, ni lo busquen, yo se los digo. Dice, vino palabra del Señor a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, fíjense lo que le dice, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Este es uno de los versículos claves que le hace conocer el Señor a Salomón. Y tenía una razón importante. Fíjense qué estrategia del Señor. ¿Cómo va armando él todo esto? Porque le dice, yo voy a hacer un pacto, yo hice un pacto con tu padre, pero no lo va a cumplir él, lo va a cumplir su hijo, que eres tú, Salomón. ¿Sí? ¿Qué estrategia? Porque con el Padre Celestial ocurrió exactamente lo mismo. El Padre concertó los pactos antiguos con los que los hizo, pero fue a través de un Isaac, que fue hijo,
Ahora es a través de Salomón, que fue un hijo, y ahí encontraremos otros que son hijos. ¿Por qué quedan comprometidos los hijos? Para que se quedara comprometido el Hijo del Padre Celestial, que es el Señor Jesucristo. Eso estuvo bien, porque si no hubiese sido así, tendría que haber encarnado el Padre Celestial para cumplir los pactos. Pero nuestro Padre es bien inteligente. Dijo, voy a hacer pacto, pero no voy a ser yo. Van a ser los hijos. Es un Isaac, es un Salomón y otros que vamos a ver, ¿sí? Pero, y eso se tendría que cumplir. Entonces, si alguna vez nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué tuvo que mandar a Jesús? Por cuestiones de pactos. Porque son los hijos del pacto, todos ellos. Así es que así se va comprometiendo el Señor que tendrían que ser los hijos que tendrían que... Y ahora, en el caso de David, que se muere el primogénito, queda insertado allí también algo. Como era el primogénito, tenía que morir el primogénito. ¿Y cuál es el primogénito? El primogénito entre muchos hermanos, el Señor Jesucristo. O sea, tuvo que morir. ¿Y a quién se le delega? A los hermanos que sería Salomón. Bueno, Salomón, el hermano que sigue, Salomón. ¿A quién se le delega dentro de todos los, el hermano que sigue viendo a Cristo como el primogénito, se le delega hoy a su iglesia? La figura de Cristo como el primogénito entre muchos hermanos, que finalmente somos un solo cuerpo y somos como el equivalente de Salomón, y que nuestro primogénito tuvo que morir. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de todas las estrategias que va tejiendo el Padre para que tuvieran sentido los pactos? ¿Bien? Bueno, seguimos. Entonces, ya cuando termina Salomón de construir la maravilla de oro, de marfil, de piedras preciosas, impresionante todo lo que construye el templo, que ahí lo pueden leer bien y disfrutarlo, realmente es un disfrute. Por ahí hay en internet quienes han tratado de representarlo, ¿no? Y arquitectos que han hecho eso. Y fue una maravilla la construcción del templo. Cuando termina todo, en el último versículo del capítulo 7 dice, así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa del Señor. Así es que ya quedó todo. Ahora sí, está todo listo para que se cumpla los términos de pacto que le corresponderían al rey David, ya con el templo construido, que ya construyó Salomón. Y en el capítulo 8, a partir del versículo 1, empieza un desarrollo de acontecimientos que todos, recuerden ustedes, son términos de pacto. ¿Se acuerdan que los términos de pacto, para que Sole lo sepa, que por ahí está en los videos, debe de tener corte del pacto, ¿sí? Bueno, términos del pacto, o sea, todas las cláusulas, hasta la letra chiquitita, tenía que estar ahí. Términos del pacto, corte del pacto, tenía que haber derramamiento de sangre, ¿sí? Tenía que haber confirmación del pacto, se tenía que confirmar por uno y otro lado de los pactantes, y finalmente las sanciones del pacto, ¿ok? Que son las penas si no se cumplían, porque así eran los pactos. También tiene que ver aquí todos esos elementos. Vamos a ver que en la construcción de este templo, los elementos que lo componen son los términos del pacto. Bien, no va a ser como en el caso de Abraham, en el que los términos de pacto fue la circuncisión, fue todo lo que hizo Abraham. Aquí, todo lo que ocurra y la construcción en sí del templo son los términos de pacto. Bueno, dice el versículo 1 del capítulo 8. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Se reunieron con el rey Salomón
todos los varones de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo, que es en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Llevaron el arca del Señor y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver más desde afuera. Así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Qué cosa tan significativa de que se haya presentado la gloria del Señor en el templo. A ver, entendamos esto. ¿A quién se le reconoce como la gloria de Dios? ¿Quién es la gloria del Señor? La gloria de Jehová. ¿Quién será? Tac, 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 tac. La gloria del Señor es Cristo. Cristo manifestado allí. ¿Sí? O sea, ¿qué estaba diciendo? Fíjense, pero yo a mí no dejo de maravilla, pero es una maravilla esto. Empiezan a construir el arca y llevan precisamente lo que sería el corazón del lugar santísimo, que llevan el arca del pacto, que se recordarán es en una caja de madera de acacia, que es una madera muy especial, forrada con láminas de oro, con la tapa, los aros por las varillas, los 2 ángeles que tienen las alas extendidas. Bueno, una ala y la otra la tienen hacia abajo, ¿sí? Porque están deteniendo un cetro y tienen una ala extendida. Y del otro lado está el otro ángel con una ala extendida. Y se forma una especie de silla, que es el propiciatorio. Que ese lugar era esparcida la sangre del sacrificio una vez al año por el sumo sacerdote. Esa arca se pudo fotografiar. Se pudo tomar una fotografía. Porque un arqueólogo amateur cristiano, un arqueólogo bíblico, pudo entrar a ese lugar y le pudo tomar una fotografía a esa arca que está abajo del Monte Calvario. Salió un poco borrosa, pero se ve ahí y esa es la forma que tiene, que quedó oculta porque, y eso lo vamos a ver en el último de los pactos, que es el que sigue con el rey Ezequías, él mandó a hacer ese lugar. Bueno, pero aquí está ese lugar, está el arca. Sí, Alex, adelante. Escuché un estudio científico de por qué la gente moría cuando tocaba el arca. Sí. Al ser 2 láminas de metal sobre una lámina de madera, se producía un dieléctrico, se recargaba de electricidad y cuando la tocaban, morían inmediatamente. Se electrocutaban, les caí como un rayo. Claro, es un condensador de Faraday. Un condensador de Faraday, exactamente. Exactamente, y sí genera una descarga eléctrica, sí. Por eso metían las varillas para no electrocutarse. Cuando dijiste lo de las varillas, me acordé del... Sí, claro. Y en claro el desierto que es extremadamente seco, porque acá no pasaría nada, en el desierto que es extremadamente seco se potencia muchísimo el golpe eléctrico. Sí, claro. Sí, por eso nadie podía acercarse allí. Nada más con estas condiciones. Exacto. Gracias, Alex. Muy bueno. Qué bueno. Está bien. Entonces,
ya están adentro las piedras que finalmente tenía que estar las piedras de la ley dentro del arca. ¿Qué sería qué cosa? Términos de pacto. Finalmente ya se están cumpliendo los términos de pacto. Ese es las tablas de piedra. Está escrita la ley del Señor, o sea, a través de con Moisés, que es la ley que escribió en nuestros corazones. Porque está exactamente dentro de este receptáculo que es el arca del pacto, y ahí está. Y la vara de Aarón que reverdecía cada invierno, ¿sí? Eso es. Y el maná. Todo tipifica y tiene un significado como términos de pacto. La vara de Aarón, que en medio del invierno es el único árbol, el almendro, que florece en invierno. Florece el día que hace más frío. Ese día salen las flores. No salen en primavera, solo en invierno. Y que pues era algo digno de verse. Y el maná, que finalmente sería el pan del cielo, que es Cristo. Cristo habitando juntamente con la ley, juntamente con la resurrección, aún en tiempo de que no hay florecimiento de nada. Términos de pacto. En el lugar santísimo, que bueno, cuando se manifiesta la nube, ya se empieza a preparar. Entonces, Salomón, un detalle, es importante las gentes que estuvieron allí. Si ustedes se fijaron, estaban los sacerdotes, los ancianos, los príncipes. Era importante que dentro de la casa del Señor habitara esta gente. Y el Señor estaba ahí viendo lo que Salomón decidía. Y obviamente, en los términos de pacto, como anotó lo de Abraham cuando llevó a Isaac al sacrificio, él estaba anotando todos estos términos de pacto. Dice, en mi casa, cuando se cumpla por mi parte, siempre habrá ancianos en la casa, siempre habrá obreros y siempre habrá padres de familias. Términos de pacto. No es organización hoy, mis amados, no es organización hoy de que haya presbiterio, de que haya episcopos, obispos, diáconos. No es organización denominacional, son cumplimiento de pactos. Por eso en estos tiempos se le está dando tanta relevancia a la organización con la presencia de presbíteros y de toda esa, utilizando la jerga antigua del Nuevo Testamento, pero bueno, que es justo lo que cada uno de ellos significa. Entonces, porque son cuestiones de cumplimiento en el nuevo pacto. Cuando ya está todo así, en el 12 del 8 dice Salomón, el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Cuando yo entendí esto, también me produjo así como un sacudimiento, como una descarga del arca. Así, qué bueno está esto. Miren, dentro del curso, que no sé si se lo vaya a decir Patti, pero si me invita a ella a su clase para que yo se las dé un día, voy a decir que la similitud que existe tan extraordinaria del tabernáculo de Moisés, con la mujer, con la iglesia. Y que por eso nosotros enfatizamos muchísimo que lleguen los chicos solteros vírgenes al matrimonio. Porque el tabernáculo, con todo lo que fue hecho, con todo lo que mandó a Moisés el Señor hacer, con la entrada al velo, entrar al lugar santísimo, el derramamiento de sangre y todo, tiene una extraordinaria similitud con la primera relación sexual de una mujercita por medio del sacerdote de la casa, que será el marido. De poder llegar y dar una ofrenda de vida. Y genera vida. Es impresionante eso.
Eso es en el tabernáculo. Bien, en el templo de Salomón va a tener otra connotación para el Señor. La connotación que va a tener para el Señor es cómo funciona hoy cada creyente sin necesidad de templo. Ahí hay una clave importantísima. Voy a tener que darles un dato un poco científico, pero es interesante, ¿sí? Una de las cosas que ocurren, y por cierto, por ahí les voy a decir algo que las tinieblas están planeando, por ahí se los voy a decir, con esto que les voy a punto de mencionar. Nuestra parte interior, en todas nuestras estructuras cerebrales, que algo ya les había yo contado en otras clases, se recordarán que toda la parte frontal y lateral de nuestro cerebro está formada por un circuito, que este circuito se conecta, se interconecta cuando tenemos una actividad cerebral. ¿Sí? Cuando tenemos una actividad cerebral, se interconecta. Y se segregan neurotransmisores que solamente se segregan de estas estructuras cerebrales solamente para las funciones espirituales. No se segregan para otra cosa. Y estas estructuras cerebrales no funcionan para otra cosa. Eso se descubrió ahí en la Universidad de Minnesota, con dos científicos, con Andrew Newberg y Eugene de Aquilí. Se publicaron libros, se filmaron videos. Inclusive lo probaron con el SPECT, que es la tomografía axial computada, que tiene marcadores radioactivos de muy baja dosis y fotografía las partes del cerebro que están funcionando. Y él comprobó que en todas las personas espirituales esas partes se activan, pero con los únicos que se interconectan lo descubrieron con un coro de gospel y alguien que oraba en lenguas. Son los únicos con los que se interconectaban todas las áreas espirituales en el cerebro. Con los demás brillaban, pero como independientes. Sí, porque pues es una función espiritual, pero la interconexión solamente con ellos. Interesante ese descubrimiento. Y otro detalle, ustedes se han fijado, no sé si lo han visto en documentales o si han estado en Israel, cuando oran los judíos actuales, los ministros judíos, cuando están orando están así, ¿sí? ¿Por qué hacen ese movimiento? ¿Será cultura? ¿Será que sienten curioso? No. Lo que hacen sin saber es que ellos están estimulando esas mismas zonas cerebrales cuando están orando, ¿sí? Cuando están orando. ¿Para qué? Para que la irrigación cerebral sea más intensa y baje más la sangre y transmita más neurotransmisores a todo su cuerpo. Eso está muy bien. Bueno, uno de los salmos dice que la unción que se derramó sobre Aarón, que bajaba hasta sus barbas y llegaba hasta el borde de las vestiduras cuando ministraba el sacerdote. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nosotros estamos en un momento de oración y que estamos muy metidos, muy concentrados, esa misma segregación de neurotransmisores se van del interior de nuestro cerebro hacia todo nuestro cuerpo y todo nuestro cuerpo es lleno de esa información, que llegamos inclusive a perder la noción hasta del tiempo y la orientación espacial. No sé si alguna vez les ha pasado, que de repente hoy ya pasaron 2 o 3 horas o a veces toda la noche en adoración, todo bien tremendo, ¿no? Pero es por eso. Eso es los momentos tan íntimos. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto del templo con nosotros? Cuando dice Salomón, el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Hoy, en el templo que somos nosotros, el lugar santísimo es esta zona, que está totalmente a oscuras. Y es donde se manifiesta la presencia del Dios Santísimo.
hoy. Y es a través de todas estas funciones que él diseñó, que él inventó, pero que en ese tiempo no lo hacían. Todavía faltaban cosas que se tenían que dar, pero pues, apenas estamos viendo cómo va construyendo el Señor todos estos elementos, ¿no? Cómo los va poniendo. Y por eso Salomón dice que Dios le dijo que él habitaría en la oscuridad. ¿Y cómo, en cuál oscuridad habita hoy? Acá, en el centro, en el dentro de la más grande creación de la naturaleza, que es el cerebro humano. Así es, por eso hay visiones, por eso hay profecías, es donde está toda la manifestación, se lo digo desde el punto de vista científico, ¿sí? Pero que eso es así. Hay un área de las neurociencias que se llama neuroteología. Y la neuroteología, eso es lo que estudia. Yo llevé un curso de neuroteología. Mi maestro fue un neuroteólogo, pastor, y él fue el que nos impartió todo algo de esto. Pero bueno, ya yo me metí a estudiar un poquito más y mi tesis se basó mucho en esto. Mi tesis de maestría se basó mucho en esto. Algún día yo se las voy a enviar. Sí, Mari. Entonces nuestro espíritu está acá, en nuestro cerebro. Y en el corazón. Hay una conexión. ¿El alma dónde está? ¿No está en el corazón el alma? Está repartido en todo nuestro ser. Es una interconexión interesante, ¿sí? Pero la parte espiritual es ahí donde está la percibimos acá y percibimos en el corazón el espíritu. Sí. Que en el corazón reside más las leyes del Señor, la justicia del Padre y las emociones, el alma. Ahí es donde más se mueve. Pero acá, más lo espiritual. Más lo espiritual. Eso es más lento, que no me dan las manos. No, pero no me dan está las grabando. Pero se está grabando, Sole, no hay problema. Por eso los ves a todos tranquilos, porque sí, es mucha información, pero después por eso pueden, y lo subimos aquí al WhatsApp, subimos todo el video, para eso no te apures. Sí, sí, interesante. ¿Por qué creen que la lobotomía, que es una operación que se corta, es la parte frontal? Uno puede vivir sin la parte frontal del cerebro, pero es un zombie. ¿Qué pasa? Que se hace una corte y extracción de la parte espiritual. Y son gente que piensa que tiene todas sus funciones y eso, pero son como máquinas nada más. En Rusia lo hicieron. En Siberia, allá en todos los campos de concentración de ese lugar, eso hacían con la gente. Bueno, hoy se hace químicamente. En el 95 fabricaron algo que se llama Fonovac. Y no voy a decir más, porque está incluida en ciertas cosas, que químicamente también atrofia esas cosas. Sí, así es. Algún día por ahí lo comentaré. Sí, Alex. ¿En ciertos remedios o en cierta comida? Así. Ahí están. Porque van y alteran el gen de Dios. En 95 se fabricó. Pero ahí se actualizaron. ¿Ok? Ese es el interés de... ¿En todas o en la nueva? En todas. Es una concertación de la oscuridad. Pero, como el Señor dijo, que aunque bebiéramos cosas mortíferas, hoy más que nunca parados en la fe. Más que nunca, mis queridos. Sí, Laurita. Sí. Sí, bueno, no sé, no quiero decir eso, una palabra que no deba, solamente... No sé si estoy interpretando bien también, pero pensando en Pedro, en la experiencia que tuvo Pedro, la palabra que aparece en Hechos, ¿no? La experiencia que tuvo con el lienzo, ¿sí? Que aparece una palabra ahí, que no sé si es la que se pueda decir. ¿Sí? Sí, ese éxtasis que tuvo Pedro, ¿aplica? ¿sí? Yo hace un tiempo estuve
profundizando un poco, no sé si tanto como debiera, ¿no? En eso, pero llegué a la conclusión de esto que usted dice, Pastor Luis, en cuanto a la experiencia cerebral y en todo el ser de la persona que experimenta, es absolutamente contundente y se tiene con Dios. O sea, lo que le pasó a Pedro fue así. Y quizás en otros momentos de otras historias que vemos en las Escrituras no aparece esa palabra, pero es eso lo que sucede, es algo que absorbe todo el ser de una manera que queda atónito, o sea, hasta se pierde el sentido del tiempo. Sí, eso justamente así es. Alex. Es una experiencia personal que yo durante años, cuando yo la contaba, yo siempre decía que había tenido un sueño. Y hablando con personas que sabían mucho más que yo, en el año 2001, cuando el Señor me trajo en espíritu de Estados Unidos, y yo estuve acá, hablé con personas en una noche, en un lapso de algunas horas, en el año 2001, algunas personas que sabían un poco más, lo que pasa es que ahora hace un tiempo se me aclaró, me dijo, lo que vos tuviste fue un éxtasis, porque vos te envolvió todo tu ser, vos hasta te escuchaste hablar, hablaste con personas, todo, envolvió todo, no fue un sueño, porque, bueno, de hecho a mí ese éxtasis a mí me partió la vida a la mitad. Yo, el día que me reincorporé en la cama, después de haber dormido, yo tenía otro interés de vida completamente. Entonces, sí el éxtasis envuelve todo el ser, todo el ser. Todo. Cuando Mariela hablaba de dónde está, es en el ser. Sí. Todos esos circuitos se interconectan. Todos. Así es. Sí. Cierto. Bueno, ¿vamos bien? Sí, Gus. Algo que me interesa saber, conocer. En las dos etapas de la vida, digamos, en el caso del recién nacido y el otro extremo, el caso del anciano. Sí. ¿No? Es decir, en el recién nacido, como que toda esa zona de lo espiritual está intacto, digamos, porque viene ¿El bebé? Del bebé, ¿no es cierto? O sea, a ver, la pregunta es, ¿se necesita una impronta para eso o es natural eso en el caso del bebé? Y después el otro extremo de la vida, que yo pienso que esos dos puntos en algún momento están unidos en lo que es lo espiritual, porque es alguien que acaba de estar con el Padre y alguien que está preparando el camino para estar con el Padre. Es decir, creo que en la etapa de la vejez, en la etapa de la vejez madura hablo, ¿no? De la vejez madura hay hay un mover en el espíritu y en la revelación de lo que, más profunda de la vida de Cristo, porque, bueno, vamos hacia allá, digamos, decir, ya esta parte física se deja. Entonces, en algún momento esto que viene intacto se puede, digamos, deteriorar. Lo natural, el hombre natural, que por tener nosotros una naturaleza corruptible, en el sentido no espiritual, sino corporal, totalmente envejecimiento, ¿sí? Pero en el espíritu no, espiritualmente no. Nosotros, por ejemplo, vemos a un Samuel que nació con un estímulo cerebral por las oraciones de su madre, y vemos a un Juan a los 90 años de edad que tiene la revelación del Apocalipsis. Profeta de 12 años, 10, 12 años de edad, que se le apareció el Señor a Samuel, o un Juan a los 90 años que lo hizo sobrevivir el Señor del martirio, pero sobrevivió
y recibe todo el libro del Apocalipsis. Contundentes los ministerios. Así es que la edad física es irrelevante para el Señor. Es irrelevante. Porque el espíritu no tiene edad. ¿Ok? Es eterno. Bueno, seguimos entonces. Vean qué va a ocurrir en el 13. El Señor le está hablando a Salomón. Dice en el 13, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, reconociendo el Hijo lo que hizo el Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, me salté. Bendito sea Jehová, el 15. Dios de Israel, que habló a David mi padre, así lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Bien, término de pacto, el hijo es el que iba a construir el templo. El hijo. Y el Señor ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor había dicho, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. Y este versículo quedó apuntado como un término de pacto importante cuando le tocara al Padre Celestial cumplir su parte. Entonces, para que se vayan acordando de estos términos de pacto. Y en el 21, y he puesto en ella para el arca, en la cual está el pacto del Señor que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, que ya estaba muerto, ¿sí? Bueno, a David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Señor Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo, y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Sí, y bueno, y ahí siguen algunos otros términos de pacto, que todos lo son. Ahí, si hay enemigos que han pecado contra el Señor, y si confesaren su nombre y oraren, serán perdonados. Les perdonará los pecados.
Si hubiera sequías, también habrá lluvia por causa de la aflicción. Él oirá desde los cielos. Les enseña en el 36, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual dice a tu pueblo por herencia. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaran en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, incluye gentiles, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra, que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero, ahí estamos nosotros, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y tu brazo extendido, viniere a orar esta casa, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Y ahí habla acerca de batallas, de oraciones, súplicas, perdón de pecados. Ustedes pueden leer todo, que son bastantes términos de que se establecen en este pacto. Vamos hasta el versículo 54, que se acaban los términos que pone Salomón, y en el 54, 8:54 dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, que puso términos Salomón, se levantó de estar de rodillas delante del altar del Señor, con sus manos extendidas al cielo y puesto en pie. Bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea el Señor, que ha dado paz a su pueblo de Israel, conforme a todo lo que él había hecho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, faltaba. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos, guardemos todos sus mandamientos y estatutos y decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra, sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto su corazón para con el Señor nuestro Dios, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Corte del pacto y derramamiento de sangre. Se tienen que cumplir los términos. Dice, ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová. 22,000 bueyes. Imagínense ustedes sacrificar 22,000 bueyes. 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa del Señor. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa del Señor, porque allí ofreció los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. No, pues ¿cómo van a caber tanto animal? En aquel tiempo Salomón hizo fiesta con el todo Israel. Bueno, fue una celebración tremenda. 7 días, otros 7 días, 14 días de fiesta. Al 8º día despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que el Señor había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Términos de pacto del rey Salomón son los que él establece. Y ustedes pueden ver ahí que hay muchísimas circunstancias que pueden actualizarse en los tiempos modernos, en lo que hoy está sucediendo, porque está dedicado al pueblo de Israel, por supuesto, y a todos nosotros también.
La cosa es que hay que hacer lo propio, pero bueno, vamos a entender todavía más. Le toca a Dios ahora le toca a Dios hacer sus términos de pacto. Capítulo 9, del 9 al 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, se le apareció el Señor. Y le dijo el Señor, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Más, van las sanciones del pacto, sanciones. Más, si obstinadamente se apartaren de mí ustedes y sus hijos, y no guardaran mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adoraran, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa, que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, echaron mano de dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Cuándo pasó eso? Cuando vino la conquista del rey Nabucodonosor, que destruyó el templo, lo saqueó y se llevó todo, ¿sí? Menos el arca, menos el candelero. Eso fue lo que no se pudo llevar. Pero todo esto sí, porque el mismo rey Salomón mandó a construir un lugar especial para guardar el arca, que el mismo Hiram, que el rey de Tiro, que era ingeniero, él era ingeniero, por eso hizo pacto Salomón, hizo una construcción muy, muy inteligente. Las dos columnas de la entrada del templo realmente fue en ese templo un sistema de cierre de una plataforma que estaba en el lugar santísimo donde estaba el arca. Estaba conectada esas columnas que tenían arena, estaban llenas de arena del desierto, ¿sí? Y abajo tenían unas especie de bloques, estaban bloqueadas la arena, ¿sí? Estaban rellenas de arena, muchísimas toneladas. Y estas dos columnas estaban conectadas a un sistema como de báscula que por debajo del templo iba hasta el lugar santísimo. Y cuando había un peligro, había sacerdotes que hacían eso. Quitaban lo que detenía la arena de las columnas, bajaba la arena, se movía el mecanismo que estaba abajo y hacía que por un sistema de palancas bajara el piso del lugar santísimo con el arca. Abajo la llevaban a una cámara, los sacerdotes bajaban con eso, guardaban el arca y volvían a subir la plataforma del lugar santísimo. Así que cuando ellos entraban, no encontraban nada. Por eso se preservó el arca. La original se tenía que preservar. Eso lo construyó rey Hiram. Y quedó, ¿eh? Después ese mismo mecanismo ya no funcionó así. Cuando construyó Herodes el templo, hizo otra cosa. Que eso lo vamos a ver con el pacto que sigue. Ahí, porque se tenía que preservar el arca. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, está interesante, ¿no? Está bien buenas las estrategias del Señor, bien buenas. Bueno, todos estos términos de pacto que queda comprometido el Señor a cumplir con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y cuando lleguemos a esos cumplimientos, el de Abraham, el de Salomón, el de Moisés, de alguna forma también, el de el del rey David, que es también sumamente importante,
Cristo tenía que cumplirlos. Cristo tenía que cumplir. Ahora, quiero hacerles notar una cosa y recordarles también, porque está aquí por el simple hecho de que se manifestó el Señor, que como se le apareció a Abraham, ¿sí? Se le apareció y en forma corporal, cuando lo saca de la tienda y le enseña las estrellas, ¿se acuerdan de eso, no? Fue una aparición corporal del Padre. Después se le aparece aquí a Salomón también, porque cuando dice aparece es porque se le manifestó de alguna manera reconocible, o que supo Salomón que era el Señor, y le dice todo esto, que podría haber sido como el sacerdote Melquisedec, o pudo haber sido el ángel que peleó con Jacob, así también, que finalmente entendemos que era una manifestación de Cristo. O la nube que se aparece también ahí en el lugar santísimo, que era la gloria de ¿cómo se llama? Del Señor. Bueno, estos pactos principalmente tienen incluidos los pactos de la comunión con Dios, porque estuvo Dios allí. Una de las instituciones. Con la familia, con Abraham. Con el rey Salomón, con la autoridad y gobierno. Y todas las riquezas con las que se hizo el templo de Salomón, tienen que ver con la administración, la economía, la bendición de la prosperidad. Ahí están todas estas instituciones, que finalmente son las 4 instituciones. ¿Okay? Pero todas eran, que aunque haya sido con el pueblo de Israel, pero tienden más la tendencia a lo personal, ¿sí? A tratos muy personales. ¿En qué sentido? El Señor con Abraham, el Señor con Moisés, el Señor con David, y otros que vamos a ver que son como pactos accesorios, y los vamos a ver. Uno de ellos es el pacto que se hizo con los niños. Hay un pacto que se hizo para los niños, ¿sí? Y fue a través de un rey de Israel. Es hermoso ese pacto que hace el Señor para los niños, porque los niños no están excluidos. Díganme, ¿en qué momento es nada más para dejarlos en suspenso, porque ya estamos en la hora? ¿En qué momento el Señor Jesucristo carga el pecado que cometen los bebés? Es buena pregunta, ¿no? ¿En qué momento? Nunca los cargó, porque no tienen pecado. Él los redimió, no en la cruz. Los redimió en un momento del ministerio de Cristo. Ahí lo vamos a ver, porque fue por medio de un rey de Israel que se pudo hacer ese pacto, para que veamos a los niños como hijos de pacto también. No podía dejar a nadie fuera del Señor, a nadie. ¿Ok? Bueno, esto es, ya una vez que se hace todo esto, ya se acaba viene la reina de Sabá, la Candace de ahí, viene riquezas y fama de Salomón y la apostasía de Salomón. Pero bueno, sí, se desbalagó Salomón, tuvo a sus mujeres, 700 concubinas. Hasta hoy en Israel, el lugar donde tuvo su harem es un lugar maldito, por los judíos, Es todavía un bosque ahí. Así, ven ese bosque que está ahí, porque se ve desde el huerto del Getsemaní, se ve ahí arriba a la derecha, está como un bosquecito, rodeado, bardeado, muy bien. Ese es el lugar donde Salomón tuvo su harem, y ese lugar está maldecido. Hasta el día de hoy, porque él tuvo todas sus concubinas. Porque se metió con amonitas, se metió con madianitas, con idólatras, y hacía sacrificios a ídolos. Entonces, ¿pidió sabiduría? Sí, para gobernar, pero no pidió sabiduría para él mismo. Fue el gran error de Salomón. Pero como él no era el del pacto, sino era su papá, no afectó hasta cierto punto. El templo de Salomón ya estaba dado. Queda comprometido el Señor, es decir, ahora yo, cuando me toque a mí, lo voy a hacer.
cuando veamos el cumplimiento en Cristo de todas las instituciones, vamos a ver de qué manera tan precisa el Señor le tocó confirmar cada pacto y cómo lo cumplió, para que de esta manera quedara completa el plan de la redención. Nos falta uno que no es para lo personal. El pacto que vamos a ver la próxima sesión es un pacto para todo el cuerpo de Cristo, en general. Es decir, estos pactos personales son en la comunión personal. El pacto que vamos a ver la próxima sesión es un pacto global para la iglesia, el cuerpo de Cristo de todos los tiempos. También muy interesante y que se habla muy poco de él. Muy, muy poco. Pero ahí está todo. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? Nos va a decir cuál es el pacto de los niños. Claro que sí, lo tiene que saber. Hay que ver las escuelas bíblicas de los niños llenas de santos poderosos en el Señor. Niños que profetizan. ¿Josías? ¿Es el niño Josías? Lo vamos a ver con detalle. Pero es hermoso, hermoso, hermoso. Y ahí va a quedar claro cómo la sabiduría del Señor no se le fue una, ¿no? Todo está ahí. Bueno, vamos a dejar hasta acá para poder entrar al otro pacto, el último del Antiguo Testamento, y ya finalizaremos con el pacto que viene para ver el nuevo pacto. Y cómo hoy nosotros podemos, como hijos de pacto, como pueblo de pacto, poderle reconocer al Señor y hacerlo como en nuestro sacerdocio, como lo que somos, que dice Pedro, real sacerdocio, como reyes y sacerdotes, decirle, Señor, hemos confirmado los pactos antiguos a través de tu Hijo. Ahora, Señor, queremos cumplir cabal y fielmente cada pacto con nuestras familias, con nuestros hijos, con con el trono eterno que nos has dado y ese nombre que le diste a ese templo. Bueno, se va a poner bueno. Nos vemos entonces la próxima clase. Que Dios les bendiga y aquí estaremos. Y subiremos el video para que lo puedan. Gracias. Chao a todos. Chao, pastores. Buenas noches. Chau, chau. Hasta luego, pastores. Me da mucho gusto. Nos vemos.